Pero hoy no solamente debo reiterar que el Centro Democrático ha sido el muro de contención no solo en contra de esta reforma, sino de todas las demás reformas. También que seguiremos trabajando para que esta reforma o se retire o sea negada. Pero hoy particularmente debo hacer un llamado al gobierno y a ustedes, colegas. Mientras avanza el debate a la reforma a la salud, paralelamente este gobierno ha venido implementando la reforma a las malas, prácticamente generando una crisis explícita, como bien lo dijo en su momento la ministra Carolina Corcho. Y para rematar, Gustavo Petro nombra un filósofo sin las condiciones científicas y técnicas para ejercer este cargo. Que no se nos olvide que el sistema colombiano de salud es uno de los más eficientes. Me voy a referir precisamente de manera crítica a cierta cantaleta moralista que la ultraderecha y ciertas dinastías nos quieren presentar cada 8 días. El caso tal vez epítome de la corrupción más desbrozada en materia de salud se llama Saludcop. Ha vuelto a ser noticia. No nos deja tranquilos durante décadas Saludcop. Para hacer mención del historial de esta dinastía que sigue dándonos cátedras moralistas, cantaleta moralista cada 8 días sobre la salud y que erige buena parte de su patrimonio y de su capital político sobre la captura de la salud indecente que ha sido fustigada antes y para memoria del pueblo colombiano traída tantas veces sea necesario. Y termino con esto, presidenta. Que no me den sermones sobre buenas formas de colegaje parlamentario, que yo respeto a mis compañeros, pero sí hay que recordar. Bueno, ahí estábamos viendo un avance de lo que vamos a ver más adelante. Siguen enfrentados los senadores Wilson Arias y Miguel Uribe por la reforma al sistema de salud desde el Congreso de la República. Este debate que se ha visto saboteado en los últimos días precisamente por esta bancada del Centro Democrático. Esto lo estamos viendo a pocas horas de la gran tomada de tinto entre Álvaro Uribe Vélez y el presidente de la República, Gustavo Petro, para hablar de este tema, de lo que está pasando. Sin embargo, pues Miguel Uribe, como lo acaban de escuchar, sigue desinformando, generando pánico económico social, más que todo con los pacientes de las EPS, les está metiendo miedo, terror psicológico, porque ya la Organización para la Defensa del Paciente ha enviado un comunicado, una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, en el día de hoy, 22 de noviembre del 2023, donde prácticamente se desmiente lo que acaba de decir Miguel Uribe, que tenemos el sistema de salud más eficiente del mundo mundial, según el uribista Miguel Uribe. Además, pues ya también vamos a ver al senador Wilson Arias respondiéndole a Miguel Uribe, lo que vamos a escuchar a continuación. Bienvenidos a Lo Más Trinado. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, queridos colegas y colombianos que nos acompañan. Desde hace un año prácticamente hemos venido conociendo la propuesta de reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro. Una reforma a la salud que rápidamente generó un consenso mayoritario en contra. Unió diferentes sectores sin importar su ideología política. Incluso asociaciones de pacientes y usuarios que nunca fueron tenidos en cuenta, hoy han manifestado en reiteradas veces su oposición a la reforma. Los actores al sistema en su gran mayoría, no solo EPS, sino especialmente IPS, laboratorios farmacéuticos, académicos, expertos, exministros de salud e incluso el propio ministro de Educación, antes ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ha insistido en el error de sacar adelante una reforma que en vez de mejorar lo que no funciona, destruye lo que con mucho esfuerzo Colombia ha construido. Pero hoy no solamente debo reiterar que el Centro Democrático ha sido el muro de contención no solo en contra de esta reforma, sino de todas las demás reformas. También que seguiremos trabajando para que esta reforma o se retire o sea negada. Pero hoy particularmente debo hacer un llamado al gobierno y a ustedes, colegas. Mientras avanza el debate a la reforma a la salud, paralelamente este gobierno ha venido implementando la reforma a las malas, prácticamente generando una crisis explícita, como bien lo dijo en su momento la ministra Carolina Corcho. Es decir, inducido por el gobierno, se ha puesto en problemas al sistema para buscar políticamente, a través de una narrativa de comunicación, justificar la propia reforma que hoy está debatiéndose en la plenaria de la Cámara. Y lo que es absolutamente lamentable, colegas, es que el gobierno hoy, con la presión, el chantaje y la extorsión a las EPS, está poniendo en riesgo la vida de los colombianos.
Durante los últimos meses hemos visto una escasez de medicamentos que no solamente se predica de los problemas históricos que ha tenido el INVIMA, sino particularmente de la incapacidad de este gobierno. El INVIMA para este periodo no solamente ha ejecutado menos del 60% cuando estamos prácticamente a 2 meses de terminar el año, sino que en inversión su ejecución es del 40%. Además, el retraso en los trámites es abrumador. Y para rematar, Gustavo Petro nombra un filósofo sin las condiciones científicas y técnicas para ejercer este cargo. Pero lo que es evidente es que el mayor retraso se ha empezado a dar por la falta de pagos que debe hacer el ministerio a las EPS. Y lo que a mí me sorprende, y presidente, colegas, mi papel no es defender EPS, pero sí defender a los colombianos que hoy están sufriendo la negligencia de este gobierno, es que al presionar las EPS y no girarles los recursos que por obligación tiene el gobierno, esa demora se traduce en IPS y en gestores farmacéuticos, y es por eso que hoy los colombianos empiezan a sentir el retraso en la entrega de medicamentos y particularmente el retraso. Siga, honorable senador. Gracias, presidente. Yo invito a las autoridades a que hagan las auditorías necesarias, porque yo no vengo aquí a respaldar ni una empresa ni una entidad particular. Pero lo que es evidente es que la estigmatización alrededor de todas las EPS pues termina traduciéndose en un daño concreto a un modelo de aseguramiento mixto, universal, solidario, que ha configurado el gobierno colombiano a través de diferentes administraciones. Y lo que además me parece paradójico es que esta reforma fue construida sobre premisas falsas, con mentiras, diciendo que el sistema actual es uno de los peores cuando es todo lo contrario, colegas. Que no se nos olvide que el sistema colombiano de salud es uno de los más eficientes. No de acuerdo a la oposición hoy al gobierno de Gustavo Petro, sino a todos los indicadores internacionales, incluso comparado con países de la OCDE. Ahora, lo que a mí me parece paradójico, senadores, es que este gobierno ha asumido la reforma a la salud como una lucha contra la corrupción. Y ¿saben qué? Estoy de acuerdo, hay que combatir la corrupción, pero esta reforma no la combate, la agrava. Y lo más preocupante es que este gobierno solo tiene ojos para cuestionar la corrupción en el sector privado, pero calla con la corrupción en el público. Temo yo pensar que este Congreso solo cuestiona un tipo de corrupción porque de la pública ellos mismos se enriquecen y benefician. Lo que no le gusta a este gobierno no es que hay ausencia de transparencia o integridad, es que no están ellos en la rosca, porque es que callan frente al robo de Capricorn, de Cajanal, frente a la administración ineficiente y corrupta que hizo Gustavo Petro de Capital Salud en Bogotá mientras fue alcalde, y solo se limitan a mencionar el escándalo de Salud Pop. Aprovecho para decir, desde aquel momento y ahora cuestiono la corrupción en todos los sectores, públicos o privados. Incluso lamento profundamente que esa entidad hubiera utilizado malversado los recursos de los colombianos de la salud para otro tipo de destinaciones. Pero lo que es injusto es que sin pruebas, de manera estigmatizante y reteniendo los cobros o los pagos que debe hacer el sistema, estén poniendo en jaque la vida de los colombianos. Termino con esto. Presidente, si el gobierno de Gustavo Petro no hace los giros que tiene que hacer a las EPS y las sigue persiguiendo, especialmente a la EPS de Sura, de Sanitas, de Compensar, que tienen más de 13 millones de usuarios, vamos a ver una catástrofe, una hecatombe literalmente en el sistema de salud. Y para que le quede claro aquí a los que dicen defender lo público, los primeros hospitales que caen son los hospitales públicos que viven hoy gracias a los giros y a los pagos de las EPS que pagan oportunamente. Y esto sin contar con la última perla, señor Humberto de la Calle, senador. Ayer se configuró la toma del gobierno de Gustavo Petro a la nueva EPS, que aprovechando el poder que tienen con las cajas de compensación, han hecho cambiar los miembros de junta y ahora se van a tomar la EPS más grande de Colombia. Espero yo que no se la entreguen a los mismos que se robaron Capricorn o Cajanal. Espero yo que esa no sea la manera de robarse casi 40 billones de pesos si son capaces de recoger 9 millones de usuarios para completar 20 millones de usuarios y así tener una caja de 40 billones. Este gobierno está haciendo la reforma a la salud a las malas y el costo va a ser gigantesco. Lamento que el gobierno no reconozca lo que está haciendo, pero nosotros desde el Centro Democrático dejamos constancia histórica de que hoy Gustavo Petro, si sigue empeñado en lo que está haciendo, va a condenar a los colombianos literalmente a la muerte. Gracias, presidente. Bueno, vamos a escuchar a Wilson Arias la respuesta para el senador Miguel Uribe. Gracias, presidenta. Bueno, quienes me conocen saben que mi talante no es propiamente guardarme algunas opiniones, pero creo que hay que ser justos en el debate y quiero decir dos cosas que son no contradictorias, pero sí en sentido distinto. De una parte quiero reivindicar a la doctora Lorena Ríos. Expreso mi opinión, tengo una buena opinión en relación con su punto de vista, aunque no lo comparta y vamos a votar distinto en materia pensional. Pero no puedo aceptar que se le endilgue un comportamiento por fuera, digamos, de un código ético en relación con el tema.
Lo hago público porque me parece que es justo. Pero voy a hacer un poco, ¿cómo se dice? Voy a violar de alguna manera los cánones del nuevo colegaje en curso, porque me voy a referir precisamente de manera crítica a cierta cantaleta moralista que la ultraderecha y ciertas dinastías nos quieren presentar cada 8 días. Primero, en el debate que hicimos de Odebrecht partimos de una hipótesis que estoy volviendo a insistir, la captura instrumental de los partidos, que permite, de un lado, lo subrayo, tener contralor, procuradora, fiscal, superintendencias, y que para el caso de la salud sí que son necesarias en la historia. El caso tal vez epítome de la corrupción más desbrozada en materia de salud se llama Saludcop. Ha vuelto a ser noticia. No nos deja tranquilos durante décadas Saludcop. Y me refiero ya no solamente a la corrupción en general, que daría por horas, sino al nepotismo que se practicó por dos familias muy presentes en la vida pública. Uno, la familia de Carlos Gustavo Palacino, clanes y dinastías en Saludcop. Carlos Gustavo Palacino se dio el lujo de tener a Gabriel Enrique Palacino Antía en unos negocios de auditoría muy buen remunerado y acusado de estar intentando comprar varias de las clínicas al momento posterior de la liquidación de Saludcop. Porque era el grupo Saludcop, Café Salud y Cruz Blanca, no lo olviden ustedes. Dos, Edgar Palacino Antía, que prestaban servicios de jefatura de informática y de software que le mereció pingües ganancias. Y tres, Laura Ospina Palacino, su sobrinita gerente de una sede de Cruz Blanca. El clan de la salud que ha sido objeto de una especie de recurrente investigación, y le debemos en buena medida, quiero hacer una reivindicación a Daniel Coronel y a varios periodistas esos hallazgos. Pero hay una menos mencionada, una que aparece como contratista y al propio tiempo socia del resort de Villa Valeria. ¿Recuerda pueblo colombiano que era Villa Valeria? Que hacía Saludcop con los recursos, ahora que nos vienen a decir, a echar los mismos cuentos que estaban por entonces Palacino y otros agentes de esa captura de la salud. Pues bien, del resort aparecían como compradores y contratistas, según artículos de Daniel Coronel, dos nombres insignes de una familia que sigue haciendo presencia en la vida pública. Julio César Turbay Noguera, Alejandro Turbay Noguera, simultáneamente como socios del resort y como contratistas, y contrataban con Saludcop mientras era contralor. Es decir, desde entonces la captura instrumental de los partidos le permitía imponer procuradores, contralores, fiscales, en fin, hacía parte de la Contraloría a que no adivinan quién. Julio César Turbay Quintero. 30 segundos para que termine, senador. Para hacer mención del historial de esta dinastía que sigue dándonos cátedras moralistas, cantaletas moralistas cada 8 días sobre la salud, y que erige buena parte de su patrimonio y de su capital político sobre la captura de la salud indecente que ha sido fustigada antes y para memoria del pueblo colombiano traída tantas veces sea necesario. Y termino con esto, presidenta, que no me den sermones sobre buenas formas de colegaje parlamentario, que yo respeto a mis compañeros, pero sí hay que recordar rubro. Termine, senador, por favor. Con eso termino. Si tenemos que darle licencia al pueblo para recordar la historia de algunas dinastías, bueno, si se lo hubieran prohibido al pueblo nicaragüense, nunca hubiera hecho historia sobre los 3 Anastasios Somoza, que tanta lora dieron y que gracias a que fueron fustigados por los pueblos, permitieron dejarle claro al mundo su papel en la historia de América Latina. Y para el caso nuestro, qué bueno que podamos reconstruir la historia. Lamento que no esté toda la parranda ultraderechitas que nos sermonea con la salud, pero no se equivoquen con nosotros. Conocemos la historia y estamos prestas a recordársela al pueblo colombiano. Muchas gracias, señora. Bueno, para tener en cuenta, a Miguel Uribe le dieron 6 minutos y a Wilson Arias solo 4 minutos en este debate, esta sesión plenaria que se desarrolló en el día de ayer, 21 de noviembre del 2023, a pocas horas del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Álvaro Uribe para hablar sobre este tema, este debate sobre la reforma al sistema actual de salud. Y a continuación vamos a ver cómo también en una carta enviada por la Organización para la Defensa del Paciente en Colombia, ellos defienden los derechos humanos, dicen promovemos y defendemos el derecho a la salud desde el enfoque de derechos humanos en América Latina, una carta que vamos a leer a continuación del día de hoy enviada a Gustavo Petro, donde se puede reflejar las fallas de este sistema y además desmienten literalmente a lo que acaba de decir el senador Miguel Uribe, que tenemos el sistema de salud más eficiente del mundo.
Bueno, entonces vamos a leer la carta porque yo creo que muchos de los colombianos nos vamos a sentir aquí, a ver, identificados con todas las quejas que se están manifestando en esta carta sobre el sistema de salud actual en Colombia. Cada vez es peor. Bueno, vamos a leerla. Carta abierta al señor presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la reforma a la salud. Bogotá, Distrito Capital, Colombia, 22 de noviembre de 2023. Doctor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia. Desde la Organización para la Defensa del Paciente, movimiento social que trabaja en la promoción y defensa del derecho a la salud en el territorio nacional, expresamos una vez más la necesidad urgente de llevar a cabo una reforma al sistema de salud en Colombia. El actual modelo de salud favorece el interés económico de empresas del sector y lo antepone a la realización efectiva del derecho a la salud. Además, profundiza la fragmentación de servicios, las constantes barreras de acceso, entre ellas demoras y negaciones de servicios como citas médicas, exámenes de apoyo, diagnósticos, autorización y entrega de medicamentos, razones por las cuales pacientes y sus familias han interpuesto millones de quejas y acciones de tutela durante los últimos años ante diferentes entidades como la Superintendencia Nacional de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las personerías municipales y la rama judicial en búsqueda de una protección efectiva de sus derechos a la salud, a la vida y a la integridad personal. De otra parte, señor presidente, durante las últimas 3 décadas se han liquidado más de 100 entidades promotoras de salud, EPS, por no cumplir con sus obligaciones funcionales, por no cumplir los requisitos financieros para su operación y por vulnerar de manera sistemática el derecho a la salud de sus afiliados, así como por vulnerar los derechos laborales de sus trabajadores. Sin embargo, actualmente se encuentran intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud varias de las actuales EPS por las mismas razones que fueron liquidadas las extintas. Hacemos hincapié en que la mayoría de esas EPS no garantizan una red de prestadores de servicios en los territorios de Colombia como es su obligación legal y funcional, dejando a su suerte a los pacientes, pero sí reciben mensualmente cada mes y de manera anticipada el valor de la unidad por capitación UPC por cada uno de los afiliados de esos territorios. Situación que profundiza la inequidad en el acceso a servicios de salud y que se agrava con el hecho de que esas entidades no cuentan con las reservas técnicas que por mandato legal deben tener aprovisionadas, y aunque en sus estados financieros reportan esas provisiones, lo realmente cierto es que materialmente no las tienen. Todo lo anterior ha generado una crisis histórica en el sistema de salud que afecta gravemente a pacientes y trabajadores del sector, crisis que, en nuestro sentir, debe ser abordada por el gobierno nacional para salvaguardar la vida y la salud de las personas en el territorio nacional, adoptando todas las medidas correctivas necesarias para garantizar la realización y la protección de los derechos fundamentales de los pacientes. En ese orden de exposición, señor presidente, le solicitamos desde el movimiento social que en ejercicio del mandato popular persista en llevar a cabo una reforma al sistema de salud que ponga por encima de los intereses económicos de algunos actores del sistema de salud los derechos a la salud, a la vida de todas las personas en Colombia. Y además le solicitamos que se adelanten todas las acciones necesarias para que desde las entidades de vigilancia, inspección y control se impongan las sanciones previstas en la ley a todas aquellas entidades promotoras de salud, EPS, que se encuentran incursas en vulneraciones de los derechos de los pacientes, de sus trabajadores, que no cumplan con los requisitos de habilitación, que no cumplan con las reservas técnicas y que las desvíen fraudulentamente los recursos públicos de la salud que son destinación específica. Con atención, firma Francisco Javier Castellanos Romero, director de la Organización Defensa del Paciente, una carta que fue ya entregada en el día de hoy, 22 de noviembre del 2023, al presidente de la República, Gustavo Petro, en medio de estos debates que se están realizando en la Cámara de Representantes, que están prácticamente
suspendidos por lo que ustedes ya han visto en estos anteriores videos, que se han saboteado los debates por los que se están oponiendo a la reforma, al cambio de este sistema de la salud en Colombia, que como ustedes bien saben ha venido presentando fallas graves y que cada vez esto va empeorando y cada vez las EPS se van quebrando, se van cerrando debido a la corrupción que se ha venido descubriendo en estas entidades prestadoras de los servicios de la salud. Así que uno de ellos es Miguel Uribe, uno de los que se oponen, precisamente es como el vocero de la bancada del Centro Democrático en representación de los uribistas en el Congreso. Ya ustedes lo escucharon, es uno de los defensores de estas EPS, así que pendientes de lo que se vaya a hablar también en la reunión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y Álvaro Uribe en representación de esta bancada del Centro Democrático, porque según parece se van a reunir en el día de hoy, miércoles 22 de noviembre del 2023, a eso después de las 5 de la tarde, en una reunión donde se va a tomar tinto. Y bueno, vamos a ver si de pronto llegan a algún acuerdo, como pasó con el día de ayer, donde también el presidente Gustavo Petro sorpresivamente lo vimos reunido con grandes empresarios de los representantes de los grupos económicos del país, como también los banqueros, uno de ellos muy reconocido, lo vimos en la foto, lo vimos en el video, por el bien del país, por el futuro económico de las regiones, lo vimos reunido con el banquero Sarmiento Angulo, entre otros grandes representantes poderosos de los grupos económicos. Ahí estamos pues viendo al presidente de la República, Gustavo Petro, logrando buenos acuerdos por el futuro de Colombia y por medio del diálogo nacional. Así que sigan viendo Lo Más Trinado en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Nos vemos en otro video a continuación. Gracias por darle me gusta, por seguir la página en Facebook y por suscribirse en este canal en YouTube. Nos vemos, chao.